maravilloso es estar en tu presencia. Qué maravilloso es poder contemplar esa grandeza, contemplar tu santidad, saber que en todo lugar donde nos humillemos, donde nos postremos, ahí está tu presencia. Presencia inigualable, incomparable, presencia que nos levanta cada día, que nos fortalece. No sé si tú has entendido lo que ha sucedido esta mañana. No sé si mientras tú danzabas, mientras tú cantabas, podías entender que hay libertad en tu vida y que esa libertad solamente te la ha dado Cristo. Que gozamos todo el tiempo y en todo momento con esa libertad. Mostramos esa luz a aquellos que viven en oscuridad. Padre, te bendigo y te alabo, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a nuestro Rey. Gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria para ti, mi Rey. Gloria a Jesús. Tome su lugar, mi hermano. Qué bonito que se haya dispuesto esta mañana a adorar el nombre de nuestro Dios. Quiero pedirle, mi hermano, que al final del servicio no se vaya sin recibir esta tarjetica. Es una invitación especial del Día del Amigo. Vamos a tener esta celebración el 2 de abril. ¿Cuándo? El 2 de abril. Usted se va a ir con 3 tarjeticas de esta y le va a pedir al Señor dirección para que le muestre qué familia, qué amigo, qué vecino usted va a invitar este día. Y desde ya vamos a estar orando por esa familia, la cual Dios pone en su mente. Vamos a orar. Yo les decía y les compartía a mis hermanas, usted solamente invite, usted no se preocupe por nada más. Simplemente llévele esta tarjetica, empezamos a orar por esa familia, empezamos a orar por esos jóvenes, y cuando ellos atraviesen esa puerta ya la obra no es suya. ¿La obra es de quién? La obra es de Dios. Él es el quien hace la obra. El Espíritu Santo va a obrar en la persona que usted invite ese día. Por eso comprométase. Es un desafío grande, no solamente para las mujeres, para los hombres también. Al salir usted se va a ir con 3 tarjeticas de esta y nos vamos a estar comunicando y usted me va a decir, tengo a Pepito, a Pepita y a María. Bueno, las anotamos y empezamos a orar por esta familia para que el 2 de abril estén en este lugar y Dios haga una obra maravillosa en cada hogar. Amén. ¿Cuántos creen que esto sucederá? Necesitamos una iglesia comprometida, hombres y mujeres que deseen compartir el evangelio, que lo hagan con libertad, sin pena, sin temor. Reflejen esa luz de Cristo. Nuestros hombres, queremos hoy desearles un feliz día. Ustedes no ven bombos y platillos, porque ustedes merecen mucho más. Salí poeta. Merecen mucho más. Pero al final ustedes van a tener algo bien bonito. Por favor, no se vaya. Tratamos de hacerles algo con las hermanas, algo bien bonito. Por favor, no se vaya. Déjenos celebrarle este día como ustedes lo merecen. Ya es al final del servicio. Mientras usted dispóngase, concéntrese en la palabra del Señor, lo que Él trae preparado en esta mañana. Mis niños, vamos a salir. Gloria a Jesús por el servicio de cada hermano. Hermana Alicia, gracias por estar allí en la puerta con mujer. Extendemos la invitación para aquellas maestras que quieran trabajar con los niños, que aquellos que quieran hacer parte del equipo de mi hermana Alicia con los sugieres, los que quieran ser parte del equipo de maestros con el pastor, quienes quieran dictar escuelas, quienes quieran ser líderes. Las puertas están abiertas. No se limite solamente a venir, quedarte ahí sentadito, si no hay más para hacer en la casa del Señor. Amén. Entonces denle un aplauso al Señor. Reciba la palabra con gozo en esta mañana.
Gloria a Dios. Buenos días. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cuántos están en bendición? Estamos en bendición, amén, hermanos. En medio de tantas cosas que pueden suceder. Me alegra verlos una vez más. Yo vivo peleando conmigo mismo. ¿Sí sabía usted eso? Yo vivo peleando conmigo porque y eso yo pienso que usted debería de hacer lo mismo, no porque yo se lo pida, pero está la lucha espiritual con la carne, ¿cierto? Lo que quiere Dios y lo que quiere su carne. Pero es un constante, pero entonces hay momentos que se presentan en la vida donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en alguna situación específica? Y a veces lo espiritual o lo que nos pide Dios parece tan difícil, como tan imposible. Y de pronto usted le ha dado la excusa a Dios y usted le dice, no tengo tiempo, no tengo plata, ahorita mi trabajo, ahorita esto. Pero resulta que pasa algo y usted se da cuenta que sí tenía tiempo, tenía plata, todo lo pudo haber hecho. Y que eso en lugar de convertirse en un dolor, hubiera sido una bendición. Yo lo digo porque si usted va, digamos, una de las situaciones difíciles del ser humano es la pérdida de un familiar, ¿cierto? Asistir a un funeral, así uno no tenga nada que ver de pronto con la persona que falleció, es muy triste ver la familia, ver las personas. Pero yo le aseguro que muchos no sacaron tiempo para ir a visitarlo en vida. Y les dijeron, mire, así está su tío, su abuelo, y es que el trabajo, es que no sé qué, y es que esto, y todas las excusas. ¿Cuánto les gustan las excusas? Y resulta que fallece la persona y así como por arte de magia, aparece el dinero, el tiempo, todo se arregló, pero ¿para qué? ¿Le puede dar un abrazo? ¿Le puede decir te quiero? ¿Le puede decir Dios te bendiga? ¿Puede hacer una oración? Difícil, ¿cierto? Pero así somos los seres humanos. Que Dios nos ayude a seguir cambiando un poco y pongamos de nuestra parte. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hay algo que Dios desea para tu vida, sí, continuando con el tema que llevamos. Y es que después de la conversión, después de aceptar a Cristo, Él anhela y Él desea que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para avanzar en ese camino que de pronto puede traer muchas piedras, que de pronto puede traer muchas situaciones que se presentan. Bueno, gloria al Señor. Es algo que desea Dios, que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo y esa llenura, nosotros no podemos avanzar en el Evangelio, no podemos continuar. Ayer estábamos en el grupo de Mar y hablábamos con mi hermana Liz y algunas otras hermanas del grupo en detallar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que avancemos y se presentan tantas cosas que ¿cuántos en su humanidad han querido salir corriendo? ¿Cuántos en su humanidad han querido decir,
no sigo con el evangelio. En mi humanidad, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, hay algo, ¿no? Ese fuego ardiendo en nuestro interior. Todos conocemos, yo creo que un poco de la vida de Pablo, ¿sí? ¿Qué dice versículo 17 del capítulo 9 de Hechos? Dice: y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué lo envió el Señor? Ahora, recordemos que Ananías, cuando Dios le habla, Ananías le pone los peros, ¿no? Usted me va a enviar a donde Saulo, ese que mata cristianos, ese que asesina, ese que está acabando con tu iglesia, Señor. ¿Por qué? Porque Saulo era un hombre conocido. Era un hombre conocido, perseguidor de la iglesia, que asolaba la iglesia. Y era conocido por los discípulos. Y Ananías le dice, mire que él aún tiene autoridad, en el versículo 14, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le dijo Dios? Para los que les gusta ponerle excusas al Señor. El Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo? No, le dijo, piénselo o arrodíllese a orar a ver si... No, hermanos, a veces Dios da las órdenes y nosotros las ponemos en tela de juicio. A ver si me parece, a ver si me beneficia, a ver si es lo que yo quiero. Y nosotros debemos entender cuando Dios da una orden, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vaya, impóngale las manos, ore por él. Dígale que yo te envié, Ananías. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha enviado a donde alguien? Y a veces, como les decía ahorita, ¿no? Es que no tengo tiempo. Es que el trabajo, es que el cansancio, es que... Mire, las excusas están a la orden del día. Pero bueno, no vamos a hablar de ustedes ni de mí. Pablo, apóstol de Jesucristo, tenemos que conocer un poquito su contexto. ¿Quién era? Para darnos cuenta. Y usted aún, mire, usted debe mirar quién era usted. Hay personas en el evangelio que de pronto dicen, no, yo no era tan malo o tan mala. No, es que aquí no se trata de que usted se compare con nadie, ni de usted ponerse a mirar a ver si sí, si no. No, pero yo soy menos malo que él. No, usted no es menos malo que nadie. Usted es igual de malo al pastor, al líder, al evangelista. La Biblia dice que no hay ni un solo justo. Por más que usted se crea, mejor dicho, no. Ahora el Señor o muchas personas juzgan, critican y analizan la vida de Pablo y dicen, pero ¿cómo Dios fue a poner un hombre tan malo? Bueno, resulta que esto era antes de él conocer a Cristo. Él pensaba que lo que hacía estaba bien, que esa era la manera de servirle al Señor. Matar cristianos. ¿Quién era Pablo? Antes llamado Saulo de Tarso. Él era un hombre estudiado, un hombre letrado, un hombre que hablaba muchas lenguas, conocido. Mejor dicho, como Pablo no había ninguno. Un hombre que su maldad era reconocida.
Si alguien necesitaba un trabajito por ahí, y él pensaba que con matar cristianos, con llevarlos presos, él les servía a Dios. Y es triste lo que voy a decir, pero hoy hay muchos líderes, muchos pastores. ¿Quién era Pablo? Un religioso. Y hoy hay muchos líderes, pastores, predicadores del evangelio que son religiosos, que como que no profundizan en la palabra. Mire, hermano, siempre que usted se siente a estudiar, a escudriñar, a leer la palabra, a escuchar cualquier mensaje, usted busque el amor de Dios en ese mensaje. Usted no busque lo duro o no busque complacerse usted. Usted busque el amor de Dios. Y escúcheme bien, no busque tanto el amor de Dios para usted. Usted busque el amor de Dios para su prójimo. Luche por beneficiar a su prójimo. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para salir de la religiosidad. Salir de eso que éramos. Pero hoy en día hay pastores que enseñan a odiar, enseñan a rechazar, que porque él no es, que porque él no ha hecho, que porque él de pronto no entra en mi vínculo social, se rechaza. Y esto era Pablo. Pero Pablo, en sus momentos, él se mofaba de lo que era, de sus títulos, de todo lo que en su pasado había cumplido en la ley del Señor. Toda esa ley que había, él la cumplía a cabalidad. Escúcheme bien, mucho conocimiento y poco Espíritu Santo. No lo entendía, no lo sabía, no lo conocía. Por eso el Señor le dice a Ananías, para que reciba la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo, porque tú y yo no podemos llevar una vida cristiana con nuestros propios parámetros, con nuestros propios argumentos, porque a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso. No, es lo que Cristo quiere, es lo que Cristo piensa y es lo que Cristo desea. Tú y yo, tu opinión y mi opinión no cuentan. ¿Tú sabes por qué tú y yo nos hemos equivocado tanto? Por vivir bajo nuestras propias opiniones, por vivir bajo lo que a mí me parece. Y recuerdan que hemos hablado que en algunos momentos hemos defendido todo eso a capa y espada. Ayer en el ayuno nos dieron un mensaje de ¿cuánto tiempo, Yane? 5 o 7 minutos. Pero nos metieron la cabeza entre las piernas. Nos dejaron sirviendo para nada. ¿Tan cristianos? Mire, eso fue un mensaje que aún fuimos por ahí a hacer algunas cosas y seguíamos. El Señor nos seguía hablando y nos seguía diciendo, orgullosos, altivos, prepotentes. Y eso no lo quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Humildad, humildad, humildad. Así tengas mucho. Pero para mí fue algo impresionante, de boca de quien menos yo me lo imaginaba. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Quién dice que el Señor no? Mire, con lo poco que tú crees que tienes, ay, es que yo no sé cómo hablar mucho. Es que yo, la voz que tengo es como echar un poco de piedras en un tarro y hacerle así. Es que yo no. Mire, con eso poquito, Dios hace grandes cosas. Pero grandes. Con eso que tú piensas que no vale nada, que no es importante, Dios hace cosas maravillosas. Pero tenemos que olvidarnos ese pasado.
Mira, qué bueno que tú estudies. Y nosotros motivamos a que tú estudies, te prepares, que tengas una carrera, que luches por tener una buena calidad de vida. Pero escúchame bien, que eso no lo utilices para pisotear a nadie más adelante. Que sigas siendo humilde, sencillo. Vamos a mirar Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3. Vamos a mirar quién era Pablo. Un poquito. A ver si era o no era importante este bendito Saulo. Miren que Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Todos, escúchenme bien, todos tenemos algo de qué gloriarnos en la carne. Algo. El que es un buen deportista puede decir, no, yo soy el mejor. El que, no sé, tiene una carrera o está estudiando, uno, ¿cierto? Cuando uno estudia, uno se siente orgulloso de decir, yo estoy estudiando. Y ojalá seas el mejor. No sé, cuando uno tiene en alta estima su familia o su trabajo. Y miren aquí Pablo lo que él dice, él tenía de qué gloriarse. Él tenía con qué chicanear y con qué ser creído. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dijo él? Yo más. Hablándole a los judíos, ¿no? Porque, mira, escúchenme bien. Si tú te reúnes a hablar con gente que no sabe leer, y tú sabes leer, y tú vas a gloriarte de que sabes leer frente a alguien que no sabe, o sea, usted no está haciendo absolutamente nada. Busque y gloríese delante de alguien que ojalá sepa otros idiomas, a ver cómo queda, ¿cierto? De nada nos sirve gloriarnos delante de alguien en donde yo vea que no, o sea, ahí estaba la predicación de ayer en el ayuno. Orgullosos, altivos, porque eso es la persona. Pero Pablo les está diciendo a ellos, ¿ustedes tienen de qué gloriarse? Bueno, yo más, yo tengo más de qué gloriarme. Versículo 5, miren lo que él era, y esto era de lujo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, escúchenme bien, ¿en cuanto a qué? Celo, pero esto era un celo vano, no era un celo que debía tener. Ya vamos a hablar de pronto un poquito del celo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Será bueno ese celo? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, este hombre podemos decir que la cumplía, que era alguien de admirar. O sea, cuando se habla de irreprensible, es porque no encontraban error alguno en lo que él hacía como fariseo. Es como usted decir, si usted es un arquitecto y usted es honesto, usted coloca la cantidad de cemento que es, las varillas que es, del calibre, todo, y alguien va a mirar y puede decir, oiga, ese hombre es irreprensible, no se roba un bulto de cemento, le echa las cantidades que es. Pero hoy en día por ahí más de un cristiano que le falta esta palabra. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por
basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué quería Pablo? No ser hallado o encontrado o catalogado por su propia justicia según la ley. ¿Cuántos cristianos, hermanos, quieren vivir un evangelio por su propia justicia? Es que a mí me parece que Pepito debería ser. ¿A quién le parece? A mí. Bueno, lo que a usted le parezca, lo que a Pablo le parecía, ¿qué hizo Dios con eso? Fue tan lleno del Espíritu Santo que de boca de Pablo dijo que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... En el término original dice que lo tiene por estiércol. En la basura, al menos muchos van y buscan algo bueno. Pero ¿quién busca en el estiércol? Nada. El término original, o sea, Pablo, usted allá no tiene nada que ir a buscar. Y usted va y mira, sí, ahí no hay nada que buscar. Ayer hablábamos con las hermanas de cuando dicen los proverbios que el que se aleja del evangelio es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Usted ha analizado ese versículo? ¿Alguien se ha vomitado en algún momento? ¿Y usted ha ido a darse una vuelta? Y ha vuelto a mirar. ¿Qué le produce eso? Asco. Eso te tiene que producir a ti el mundo, para no volver a congraciarte ni a untarte, ni siquiera medio mirar, a ver, no. ¿Cómo tenía Pablo las cosas? Y mire que era un hombre rico. ¿Usted sabe qué significaba ser circuncidado al 8º día? Eran cuestiones de ley. 8 días de nacido y circuncidarlo. Y eso era un motivo de orgullo. Eso era un motivo. Eso es como tú decir: aquí está mi título de bachiller, pero al 8º día. Todo eso que él aquí nombra, hebreo de hebreos. Ustedes saben que ellos eran celosos de su raza, de su linaje, y muchos se habían mezclado con otras naciones. Pero él seguía con... Es más, su papá era fariseo. Ahora, Pablo era malo, pero malo. Instruido en Hechos 22:3, habla que él fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Miren lo que dice Hechos 22:3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí les está hablando, se está defendiendo, ¿no? Cuando él decía celoso de Dios, era porque él pretendía que no podía haber gente que adorara, no podía haber gente que siguiera otra religión o otra creencia, sino la de los fariseos. Ellos eran la élite en ese tiempo, eran, mejor dicho, algo que se tenía que respetar. Por eso él resalta mucho lo que era cuando dice que él era fariseo. Era fariseo de esos. En Hechos 26:4 nos lo muestra. Hechos capítulo 26.
4. Ahí está el título. ¿Cuál es el título? Vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Imagínense, todo lo que él hacía lo conocían los judíos. Era un hombre que le tenían miedo, que cuando se enteraban que por aquí iba a pasar Pablo, se escondían. Versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conformé a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, aquí hay algo que nos puede generar duda, ¿sí? Si quieren testificarlo, ¿quiénes? Los judíos. Y dice conformé, casi que queriendo decir que él fue el que conformó esa secta. O sea, no era que hiciera parte, sino que él fue el que la conformó. Podemos mirarlo así, pero también podemos mirarlo que al él empezar a ser parte de esa secta, empezó a apretar. ¿Si ha matado cristianos? No, bueno, arranque. Vaya a matar a los del camino. No les decían cristianos, les decían los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces eran los del camino, era que les decía Pablo, por si hallaba algunos de este camino. Esto era Pablo, un hombre con conocimiento, un hombre estudiado, un hombre que podemos decir: ¿y qué le pasó? Vamos a mirar otro que nos habla de Pablo. Primera de Timoteo 1:12. Es bueno conocer quién era. Primera de Timoteo 1:12. Esas son las palabras de Pablo cuando ya no era Saulo, ahora era Pablo. Ya había tenido su conversión, su transformación al Señor. ¿Por qué miramos todo esto? Porque yo quiero que usted entienda que sí se puede cambiar. Sí se puede ser un mejor cristiano. ¿Alguno de ustedes ha matado a alguien? ¿Algún cristiano? ¿O ha tenido la vida que tuvo este hombre? No. Ahora, si este hombre, por causa de Dios, cambió de la manera en que cambió y se convirtió en una herramienta útil en las manos de Dios, ¿por qué Dios no va a poder hacerlo contigo y conmigo? Ahora, no podemos endurecer nuestro corazón, hermanos, a querer dejar firmes el yo, o el a mí me parece, el yo creo, yo pienso. Cuando Jesús se le apareció a Pablo, automáticamente Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y él no se puso, de tantos líderes bíblicos, él no se puso a ponerle pero. Muchos le pusieron pero. Ay, no sé hablar, no sé qué esto. No, él sabía quién era que le estaba hablando. Él lo conocía, pero le servía de una manera errada, equivocada. ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, hermanos, a veces pensamos que porque la persona roba o hace tantas cosas en el mundo, no puede ser digno de ser puesto en el ministerio. Y nosotros mismos rechazamos las personas. Nosotros mismos las criticamos, las pisoteamos. Pero escúchenme bien, si Dios las recibe con sus brazos de amor, ¿quién eres tú y quién soy yo para estar rechazando a las personas? O sea, miren a quien el Señor tuvo por fiel. ¿Quién lo tuvo por fiel?
Dios mismo lo tuvo por fiel. Y fue tan fiel, o sea, una de las características por las cuales Dios escogió a Pablo era por su carácter. Porque tenía un carácter fuerte. O sea, dijo, si él es capaz de cumplir y hacer cumplir esa rigurosa secta de fariseos, donde yo haga que sea un instrumento en mis manos, va a predicar. Porque aunque tenía carácter, era muy dócil y lleno de amor. Aunque él decía no, o sea, hay que guardarnos en santidad, pero ama a tus enemigos. En algún momento un pastor me enseñó y me dijo, usted debe ser duro como un riel con el evangelio. O sea, con la palabra de Dios no se negocia. Esto no es para negociar nada. Pero ese riel de hierro, de acero, por dentro debe tener un caucho. Porque no todo puede ser. Pero también debemos entender que a veces, ¿cuántos hijos se aprovechan del amor de los padres? A veces cuando no les mostramos dureza, quieren aprovecharse. Poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esa era nuestra vida, ignorantes e incrédulos. Todo esto, ¿qué no hacíamos? ¿Cuántos les gustaba bajar cervecita? Y decíamos, pero es que yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántos teníamos un lenguaje blasfemo? Hoy en día, la predicación de la palabra se toma como un juego. Hoy en día la predicación de la palabra se toma como algo pasajero para las personas. No le dedican el tiempo necesario ni para estudiarlo ni para enseñarlo. Y le dan tiempo, una relevancia de tiempo a otras cosas que inducen con la Biblia. ¿Se han visto los juegos bíblicos que hay? Hay juegos bíblicos en donde hacen preguntas y todo eso. ¿Y cuántos los hemos jugado? Pero automáticamente en tu cerebro estás entendiendo que la Biblia es un juego. Y solamente lo están tomando como para a mirar a ver cuál de entre los dos sabe más. Venga, jugamos. Y entonces sí, yo sé más. Pero si me llegaran a preguntar, ¿y eso que sabe lo cumple? Porque es que la Biblia no es para jugar. La Biblia no es un juego. Entonces, por querer con los jóvenes, con los niños. Mire, el Señor a nosotros nos guió con los niños. Porque qué bueno es enseñarle las historias a los niños. Que es la vida de David, de Jonás, de todas esas historias. Usted se las pregunta a los niños y ellos las saben. Pero usted les pregunta de algo de doctrina bíblica y no lo saben muy bien, no lo tienen claro, porque en las congregaciones no vemos importante adoctrinar a los niños. Es lo que nos falta, adoctrinarlos. Tomamos un domingo para los niños para enseñarles una historia y ellos lo toman como una historia. ¿Quién en el mundo no se sabe la historia que a Jonás se lo tragó un gran pez? ¿Quién no sabe esa historia? ¿Pero lo toman para su vida y ponerlo en práctica? No. ¿Por qué? Porque para muchos es una simple historia, como hablamos el miércoles. Hablan del pecado como una simple noticia, pero no le vemos la profundidad de lo delicado que es el pecado.
Entonces debemos dar doctrina a nuestros niños, hablarles, enseñarles qué es pecado, que no se debe pecar, enseñarles a pedir perdón, que no se les convierta en un juego el pedir perdón. Porque usted los ve y saben historias, pero les da lo mismo si pecan o no pecan. 12, 13, 14 años que deberían, ¿cierto? Pero como no les hemos dado doctrina, y muchas veces hoy en día a los jóvenes, a los niños en las iglesias, se les lleva a las congregaciones a que la pasen sabroso, a entretenerlos. Debemos tener mucho cuidado. Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mire lo que él decía. Me gusta mucho este versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por quienes, por todos, hermanos, por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, levante la mano y diga, deberíamos de pelearnos por ese primer puesto. Pero somos buenos para estar señalando y juzgando pecadores, hijos del diablo. Para eso somos buenos. Pero ¿y tú qué eres? ¿Por qué somos buenos para señalar, para criticar? Eso, ¿saben qué es eso? Lo que Pablo hacía antes. Pura religiosidad. Creer que yo soy la gran cosa, porque mi base es mirar el que no ha hecho, el que no ha dicho, el que no esto, el que no lo otro. Y eso es pura religiosidad. En vez de estar criticando, señalando y juzgando al que no ha hecho, el que no ha dicho, vamos a ser parte del cambio de ellos. Vamos a aportarles, vamos a orar por ellos. Vamos a hacerlo, hermanos. El amor de Cristo, no mi amor, ni mi parecer, ni mi crítica. Vamos a hacer la voluntad del Señor, no la voluntad que yo tengo en mi corazón o en mi mente. Estar blasfemando, estar persiguiendo, estar injuriando. Ser religioso. Enseñé yo en diciembre, en enero que fuimos a Cartagena. ¿Sabe qué es ser religioso? Cuando usted tiene un versículo fuera de contexto. Cuando usted tiene un versículo y usted no sabe, no mira qué dice antes ni después. Eso es ser religioso. Que alguien le dice algo y ¡pum!, usted saca el versículo para defenderse. Eso es ser religioso. Debemos ir el antes y en el después. Y mirar quién era yo. Y mirar si hoy estoy caminando en amor. Pero escúchenme bien. No en ese amor de Facebook. ¿Saben cuál es el amor de Facebook? Yo soy la princesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hoy tiene las grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Hombre, yo no sé por qué. Miren, yo les he dicho, ¿cuántos aman la palabra de Dios? En su contexto general, de Génesis a Apocalipsis. Y no solamente amarla, sino entender que es verdad. Usted va a las tiendas cristianas, usted va al semáforo, al afiche, a comprar el afiche, el pocillo, el detalle. ¿Cuáles son los versículos que hay ahí escritos? ¿Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Alguien le han regalado eso? No, eso no se vende, eso no vende. Y uno publica eso
y el único que le dice amén o me gusta eso es el que lo publica. Pero vaya usted y publique que Dios te bendiga conforme a tus riquezas en gloria. Hasta el diablo le da like a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo he peleado con ustedes, y harto, porque uno publica el devocional, la imagen. Yo les he dicho, cojan en su historia y publiquen la imagen del versículo. Compartamos, inundemos. Yo no sé cuántos lo hacen. Ahora, no es que no me importe que cumplan años, pero ¿qué pasa cuando cumple alguien años y la pastora o el pastor publica el cumpleaños de alguien? No, si vieran. Amén, gloria a Dios, aleluya, te bendigo, un abrazo. A eso sí, ay, están vivos los hermanos, le digo a mi esposa. Aparecieron, se salieron del almud. Ahí están. Esos somos, religiosos, solo lo que nos gusta. ¿Qué era lo que vivía Pablo? Lo que a él le gustaba, lo que a él le parecía. No hacía la voluntad de Dios. Pero nos creemos buenos cristianos porque no sabemos 2 o 3 versículos. Ahora usted sabe el contexto ese, que Dios te bendiga conforme a tus riquezas en gloria, para que le digas amén. Después se los explico. Debemos tener cuidado. ¿Qué era Pablo? Injuriador, perseguidor, blasfemo. ¿Pero por qué? Por ignorancia y por incredulidad. Eso era nuestro amigo Saulo. Es más, él estaba dando sus primeros pasitos de asesinato, de injuriador, de perseguidor, cuando en la muerte del primer mártir, que era Esteban. ¿Recuerdan? A ver, pase Hechos capítulo 7. Recordemos que a Esteban murió apedreado, ¿sí? Defensa y muerte de Esteban es el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y Esteban les hace una narración desde Génesis, todo, les habla de los patriarcas. Y dicen que Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando lo escuchaban ellos crujían sus dientes de la rabia que les daba. De la rabia, había algo en ellos. Versículo 56 de Hechos 7. Las palabras de Esteban. Y dijo, ya cuando lo estaban matando, lo iban a matar. Vamos a leer desde el 55. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu. ¿Qué marcó la diferencia? 2 cosas. El conocimiento de la palabra, que fue lo que hizo que lo mataran. Pero ¿por qué él soportó eso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No soportaban. ¿Cómo así que veo a Dios? ¿Cómo así que veo a Jesús? No lo soportaban. Todo esto, ¿quién estaba detrás de todo eso? La secta de los fariseos. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Un joven, dice que tenía como entre 22 años, más o menos. Ya estaba ahí mirando cómo era que se hacía. ¿Cuántos han aprendido a hacer algo solo mirando?
que no les han dicho, mire, cójalo así, hágalo así, sino usted mirando lo hemos aprendido. Bueno, ahí estaba él prestando atención a ver cómo hacen para tener puntería para darle en la cabeza al próximo cristiano. Esto de que arrojaran la ropa a los pies de él tenía mucha simbología. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió, sabemos que resucitará en el día postrero. Pero ahí estaba Saulo, hermanos, un hombre que a nuestro parecer de pronto muchos predicadores desde el púlpito le dirán: hijo del diablo. Ahora, tengamos en cuenta que esto era antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, se congregan, leen, estudian la Biblia, y como dice en 2 de Timoteo, fue que estudiamos ayer, prohíben casarse, amadores de sí mismos, blasfemos, vanagloriosos, intemperantes, cristianos, conocedores, pero son vanagloriosos. No es justo que veamos una persona que diga ser cristiana con una actitud como la de Pablo, teniendo el conocimiento. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué respiraba? ¿Se ha visto un hombre enojado, o usted mujer, cuando se enoja? Así que usted como que quiere destruir el mundo, y usted ve a todos así chiquiticos. ¿Sí le ha pasado? ¿Usted ha tenido ese enojo en donde usted siente que lo único que se merece esta tierra es que usted sea el que está vivo? Porque todo le enoja. Eso es religiosidad. Les voy a explicar, les doy características de la religiosidad. Religiosidad es cuando tú ya estás casado y criticas y juzgas y te enojas porque hay alguien que no lo está. ¿Qué hace el amor de Dios? Ser parte de eso que falta allí, donde vemos una necesidad, y no lo tomamos para destruir. ¿Qué hacía Pablo? Si no era fariseo, si no hacía lo que a él le parecían, los mataba y daba autorizaciones. Y él iba a pedir a donde los reyes y al de los sacerdotes. Dijo un pastor, como órdenes de cateo, porque él decía: si encuentro aquí a Damasco cristianos con documento en mano, ¿a ustedes les parece eso justo? ¿Por qué? Porque es que usted no pertenece a mi secta. Religiosidad. Religiosidad. Que porque usted no ha hecho, que porque usted... No, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para determinar, criticar, señalar y juzgar? Yo siempre lo he dicho. Nosotros tenemos que ser parte del cambio. Ahora, no estoy hablando de congraciarnos con el pecado del otro, pero entonces tampoco se trata de destruir y de acabar, de alejar. ¿Qué respirabas? Amenazas y muerte. ¿Ustedes se imaginan un cristiano así? Vuelvo y les digo, hasta aquí todavía Saulo era Saulo, malo, asesino, criminal, blasfemo, injuriador. Eso era él. Ahora, ¿contra quién respiraba amenazas y muerte? Contra los discípulos del Señor. ¿Ven? Y él decía: yo le sirvo a Dios,
Pero esos discípulos, ahora, había algo en él, y era poder decir, es que yo por ahí he escuchado predicando estos discípulos y hablan hasta más bonito que yo. He escuchado y esos mensajes de ellos me causan algo en el corazón. Eso hace el religioso. Cuando no escucha algo que lo satisface, sino que escucha algo que le da a entender que está en contra de lo que él dice, hace o enseña, esto le hace crujir los dientes. Eso le pasa al religioso. Le hablan la verdad, y como la verdad de la palabra no está acorde de su creencia farisea, esto le provoca allá adentro algo que quiere acabar con el predicador. Versículo 2. Y le pidió cartas. ¿A quién? Al sumo sacerdote, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, aquí es donde les digo que así le decía Pablo a los cristianos, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunta: ¿Saulo perseguía a Jesús? ¿A quién perseguía humanamente? A sus discípulos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer oídos sordos. Ayer hablábamos con las hermanas en el grupo de mi hermana Liz de para qué se han convertido las redes sociales. Las redes sociales se han convertido para dañar, para destruir, no sé. Y nos creemos buenos predicadores. Y somos tan osados que entonces aquí sale el pastor y ponen en la otro lado al que van a criticar o al que quieren pisotear y acabarlo. Entonces dejan que diga las barrabasadas que ellos van a decir y después digo las mías. En eso hemos convertido la palabra de Dios. Pregunta, y yo le apunto a eso: ¿con esos mensajes llevan salvación a otros? ¿Con criticar a otro llevan salvación a otros? Hermano, ¿por qué no vas bien, dobla sus rodillas y ora por esas personas que están en un error? Ahora, porque escuche, existe eso, pero existe el otro lado. Porque yo tengo que enseñar quiénes son los falsos maestros. Yo tengo que enseñar errores doctrinales. Pero no tengo por qué venir aquí a poner la foto de fulano, aunque bíblicamente el Señor nos manda a que nosotros les enseñemos a ustedes qué son sectas, quiénes son falsos maestros, falsos profetas. Por ahí hay algunos que se están defendiendo, ¿no? Es que yo nunca vi a los discípulos del Señor discutiendo por quién tenía la verdad y quién no. Lógicamente a los discípulos no, pero los discípulos sí desenmascararon a los falsos. Es más, bíblicamente podemos ver a Pedro y a Pablo exhortando a Pedro. Porque Pedro, si estaba con los gentiles, se congraciaba y jijiji, jojojo, y amigo gentil y jaja. Pero estaba con los judíos, esos gentiles malos. Pero iba con los gentiles y Dios te bendiga, hipócrita. ¿Ay, cómo les habla a los de Creta, a los cretenses? ¿Cómo les dice? Siempre mentirosos, malas bestias. Nada, donde uno les diga así se van. Entonces Pablo se acerca a Pedro y le dice: venga,
Pedro, es que pues yo me estoy dando cuenta que usted está siendo como hipócrita, porque veo que usted los juzga a ellos, pero cuando viene, o sea, eso no se hace, Pedro. Tenemos que ser sin doblez, tenemos que ser sinceros. Y Pedro entendió. Pedro entendió. Pero estos eran, hermanos, entonces esos falsos, como les dan tanta piedra en las redes sociales, a muchos, yo creo que todos ya los tenemos claros. Muchos falsos profetas en las redes sociales. Entonces ellos mismos se están defendiendo. Que nunca en la Biblia ven los discípulos del Señor que uno le diga. Yo sí lo veo en la Biblia. Y más si son los falsos. Pablo enviaba cartas cuando aparecían los judaizantes, cuando aparecían todas esas sectas en las congregaciones. Él decía: pilas, rechácenlos, sáquenlos, no los dejen ahí. ¿Cómo que no lo hacían? O sea que si yo veo que lo quieren a usted evangelizar por allá los mormones, ¿me quedo quieto? Yo voy y le advierto, hermano: cuidado, tenga cuidado. Esto hacía Pablo. Entonces, ¿se le apareció quién? El Señor Jesús. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero escúcheme bien, no andaba buscando por allá a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se mete contigo, ¿se están metiendo con quién? Con Jesús. Por eso no hagas caso. No te sientas aludido en las redes sociales. ¿Cuántos han visto publicaciones de alguien que ni es cristiano? O sea, no sabe nada de Biblia. Ay, ser cristiano debe ser darle al hambriento y al no sé qué y al no sé qué. Y él no le da a nadie. Él se toma el sueldo en cerveza. Pero él nos viene a adoctrinar que nosotros tenemos que hacer. Ay, Dios, y hay gente que no, es que el Señor me habló. ¿Yo qué pasó, hermano? No, es que subió Facebook, San Facebook. ¿Qué pasó? Y uno mira al que publicó eso y uno entra y: hermano, pero usted se la pasa tomando y todo. Pero a él le hicieron caso. ¿Le hicieron caso a quién? No le deben hacer caso. En las redes sociales hay una persecución muy tenaz. Y yo espero, hermanos, que usted y yo no hagamos parte de eso. Si usted ve una publicación que no le gusta, que doctrinalmente no es bíblica, no se ponga. Porque Mateo dice, ¿y qué ganó? ¿Cuánto se ganó para el Señor? Hermanos, si uno mira y uno lee y uno de todo, ore, pero no sea bienaventurados los mansos, humildes de espíritu, los pacificadores, no los que generan la división. Y las redes sociales hoy es una cosa muy, muy tenaz. Entonces, Pablo tiene un encuentro con el Señor y habla y empieza él a entender que ¿quién lo está llamando? Cristo. ¿Pero a qué lo está llamando? A un cambio, a un cambio. No lo estaba llamando a tomar el evangelio y acomodarlo a su justicia y a su creencia, que es lo que muchos hacen. ¿Sí? Eso es como que usted es vegetariano y entonces usted se casa y usted pretende que su esposa, sus hijos y todos tienen que ser vegetarianos porque usted lo es. Y usted empieza a volver. No. El evangelio, cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama, no es a que acomodemos nuestras normas, a mirar a ver cómo cogemos el versículo y
Quitémosle la coma, quitémosle la palabra Jesús y quitémosle amor y listo, ahora sí vamos a hablar. No. Primero tengo que cambiar yo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dígalo, yo soy el primero. Debes entender y reconocer quién es el primero. Diga yo. Pero eso no lo queremos entender y reconocer. Hechos 26:9. Aquí vemos testimonio de Pablo. Pablo siempre habló de lo que él era, siempre habló de lo que Cristo Jesús había hecho en su vida. Él, cuando habló de lo que él era, ¿qué dijo? Lo tengo por basura. No se sentía orgulloso ni siquiera de los muchos estudios que tenía. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire aquí cómo ya está reconociendo que hacía muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hizo él? Ay, qué triste, hermanos, de pronto ver esto en el evangelio. Es que ese hermano que se fue por mi odio, por mi... O sea, mire, esto que él narra es cuando él no tenía a Cristo en su corazón. Mire, los reformadores, ¿cuántos han escuchado hablar un poco de la reforma? Por allá en el año 300 y pico, donde Martín Lutero, los monjes católicos que empezaron a estudiar las escrituras, se dieron cuenta que como la iglesia católica estaba manejando las cosas, no era. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta? Por medio de las escrituras. Oiga, pero esto que hacen ellos no es lo correcto, esto que hacen ellos, y ellos se convirtieron al Señor. Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, todos son reformadores por allá alemanes. En algún momento estudiaremos sobre ellos. Y ellos empezaron a entender. Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá. Y él, a medida que se metía con la palabra, entendía que los papas y todos ellos estaban en un gran error. Y él iba y les decía: pero es que si somos católicos o cristianos, como ellos se hacían llamar también, debemos seguir nuestra regla de fe, que es la palabra de Dios. Aunque estos hombres constituyeron la reforma, hicieron muchas tesis en la universidad, iban a las iglesias y clavaban sus tesis. Ahí los dejaban de lo que habían aprendido de la Biblia. Y una de las grandes cosas que dejó Martín Lutero son las 5 solas: sola fe, sola Biblia, sola gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Mire, esas solas usted debe metérselas en su corazón. Aunque este hombre fue un hombre utilizado por Dios, se gastaba una lengüita. Él odiaba el libro de Santiago. ¿Qué habla Santiago? Que de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Él odiaba ese libro porque él, inclusive, en medio de que conocía la palabra, él maldecía a los judíos. A Pablo se la rebajamos porque él no era cristiano, pero siendo ya cristianos, salir con estas cosas,
porque veía que sí, que estaba causando un alto impacto. Ahora, cuando uno habla de las biografías de estos hombres, estas cositas no se nombran en el cristianismo. ¿Para qué? Para no dañar el evangelio. Como un cristiano, hermano, es necesario. Cuando nosotros estudiamos la vida de un cristiano y sabemos que cometió esos errores, eso nos sirve a ti y a mí para madurar. Para madurar. Entonces, todo esto hacía. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Si él sabía que a algunos se le escapaba, imagínense lo que él tenía en el corazón. Iba y lo buscaba, donde estuviera lo sacaba. Ustedes no saben para un judío la ofensa que era que lo sacaran de las sinagogas. Esto para ellos era una vergüenza, porque eran sus lugares de congregarse. Ese era Pablo, Saulo, el malo. ¿Qué pasó después de su conversión? Hechos 9:18. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él fue y empezó a ser parte de ¿quiénes? De los discípulos. Ahora imaginémonos que nosotros sabemos que por allá afuera hay alguien matando cristianos. ¿Qué actitud tomaría usted si usted lo ve entrar por esa puerta? Yo creo que esa puerta nos queda pequeña. Saltan esa pared. El que está matando a los cristianos llegó. ¿Alguien sabe qué cambió? Nada. Ellos tenían miedo, así como Ananías. Señor, pero tú me estás mandando a hablar con Saulo, Señor, y yo tengo entendido que se nos mata. Que yo les dijera, mire, ahí llegó. ¿Qué actitud tomaríamos? Versículo 20. Enseguida, ¿qué hizo? Miren cuando viene el Espíritu Santo a la vida de las personas. ¿Qué empezó a hacer? Enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? De donde él se metía a sacarlos, a ser parte de ellos. O sea, él se fue para Damasco a echarles mano, y allá Ananías le echó mano a él. De perseguidor a perseguido. Y eso es lo que muchos cristianos no quieren. De ser un criticón a ser un criticado. Bueno, levante la mano el que no criticó a los cristianos. El que nunca, esos cristianos. Bueno, todos hemos criticado antes, en la vida de Pablo. Dije, aleluyas, fanáticos, ¿cómo les decíamos? Y de ser criticones, o de juzgar, o de blasfemar contra ellos, pasamos a que nos critiquen, a que nos juzguen y a que hablen de nosotros. Pero ¿cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Enseguida, déle ese aplauso al Señor. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál es la primera muestra del cambio? Predicar a Cristo. Lo hacía en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, miren, ¿cómo estaban? ¿Qué? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? O sea, él vino aquí a asolarnos. Y este que habla como nosotros, ¿no era el que se la pasaba asolando a la iglesia?
Y él ha venido acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Se preguntaban entre ellos mientras lo oían predicar. Pilas, pilas, levántese la bata ahí, que donde se lance a agarrarnos hay que correr. No le podían creer, hermanos. Difícil. Y a veces nosotros no creemos que alguien pueda cambiar. ¿A cuántos les ha pasado que le hemos predicado a alguien y uy, no, yo por más que le he dicho, ¿usted qué sabe que está haciendo el Espíritu Santo en su corazón? ¿Usted qué sabe? Usted haga lo que Dios le ha mandado hacer y deje que Dios haga la parte que a él le corresponde. No se las dé de Dios. Usted y yo no somos Dios. Nosotros, ¿qué hacía Pablo? Predicaba. Usted lleve el mensaje de salvación y ore por esas personas. Mire, aquí a Pablo lo injuriaban y estaban atónitos. ¿Ese no era el que mataba? Pilas, que en cualquier momento se nos manda. Puede ser mentira. Y el otro decía, no, pero el mensaje que está hablando es verdadero. Sí, ese sabe Biblia, ese sabe, pero pilas. No le podían creer, hermanos. Pero Saulo, miren lo que nos falta a muchos cristianos. Miren lo que él hacía, 22. Pero Saulo mucho más. ¿Mucho más qué? ¿Qué dice allá en el Antiguo Testamento? Esfuérzate y sé valiente. Es que yo le prediqué y no me hicieron caso. Es que yo fui a visitarlo y yo vi que como que no me prestó atención. Es que yo lo invité y ya tiraron la toalla. Porque queremos es que ya deje que el Espíritu Santo obre. Vea, miren lo que está sucediendo aquí. Miren cómo el Espíritu Santo está obrando en el asesino. ¿Pero en quién necesitaba obrar? En los discípulos, que eran los que no estaban creyendo que Dios ya había cambiado esa vida. A veces creemos estar muy llenos y no entendemos que yo necesito ser paciente para que tú, todo, y suceda algo en tu vida. Y va a llegar el momento en que, gloria a Dios. ¿O cuánto te demoraste tú para ser quien eres en el Señor? Al otro día que te predicaron, ¿eras una mansa paloma? ¿Eras una perita en dulce? ¿O seguías por ahí dando traspiés? Y por ahí lo seguimos dando, ¿no? El Señor nos ha tenido paciencia. Ahora aquí el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor está esperando para venir? Que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si Él puede esperar, ¿por qué nosotros no podemos esperar el cambio de la gente? ¿Quiénes Ay, Pablo, gracias, Señor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. A mí no me importa lo que tú pienses de mí. Si tú eres discípulo, debes entender que Cristo cambia, que Cristo transforma. Si tú no quieres creer, no creas. Yo seguiré predicando a Cristo y a este crucificado. Ay, pero a veces es que no me creen, es que no me dan, es que no me hacen, y nos enfrascamos en lo malo y no tenemos nuestra fe intacta en confiar en lo que está haciendo en la vida de esa persona a la cual tú le estás predicando. Debemos tener fe, debemos confiar. Y les dejo de tarea el resto. Lea, versículo 23. Pasados muchos días, ¿cuántos? Muchos días, los judíos resolvieron en consejo. Ay, Pablo, apague y vámonos. ¿Será que Pablo esperaba tener credibilidad? Yo espero que él guardaba en su corazón de verdad que ellos me crean.
Pero no, al contrario, ahora lo van a matar. Lea el resto en su casa. Sé que el Señor le va a seguir hablando. Sé que el Señor, miren hermanos, y yo sé que usted de pronto ya leyó mucho de esto, pero a veces lo miramos y estamos pensando en los frijoles. Estamos leyendo la palabra y estamos no pensando en que Dios me está hablando a mí, sino, uy, esto le queda bien al hermano Albeiro. Este es el versículo porque, uy, qué hombre tan terco. Uy, este es el versículo de la hermana Chanchita, mire. Uy, porque aquí ese no se sabe vestir. Uy, mire, aquí está el versículo para el hijo del pastor. Aquí es. Y a veces leemos la palabra así. Sí, el Señor lo manda a usted a estudiar la palabra para que usted critique al mundo entero. Y yo conozco mucho. Es más, yo lo hice. Siendo cristiano. Uy, es que este es el versículo que le queda a ese hermano porque sí es mentiroso. Y ahí abajo decía, y usted no se meta. Ay. Hermanos, lo hemos enseñado y esta mañana la pastora nos permitía aprender. Cuando usted se mira en un espejo, ¿a quién ve? ¿Al hermanito mentiroso? ¿Al que no se ha casado? ¿A quién ve usted en el espejo? Y dice la misma palabra, que la palabra es como un espejo. Tú al escudriñarla, al leerla, ¿qué tienes que empezar a examinar? A ti. Deja al vecino quieto. Si ustedes supieran cómo me siento yo cuando yo me siento a preparar un mensaje. Ay, eso el Señor empieza a decir. ¿Sí ve? No a mí. No, perdón, no a ustedes, a mí. Y ahí empiezo yo a darme cuenta de mis errores. La Biblia dice que es una espada de dos filos. ¿Para allá? Y para acá. Hay gente que la tiene solamente vaya. Y ustedes tranquilos que yo soy el ungido del Señor. Colóquese sobre sus pies. Hermanos, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Y usted, por su manera de vivir, de hacer las cosas, usted puede determinar lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él reconocía, yo era antes blasfemo. Ahora usted mire, ¿qué era usted antes? Si usted dice yo era antes y hoy lo sigo haciendo, o de pronto no lo sigue haciendo, está peor. ¿Qué falta en tu vida para entender y vivir el amor de Dios y no la dureza de nuestro corazón? La dureza del Evangelio. Cuando el Evangelio es duro, es el Evangelio, pero no nosotros. No endurezcas tu corazón y deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida, te ayude a entender, a reflexionar, a reaccionar. Padre eterno y Dios de gloria, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por nuestro amor, ese amor que tú has puesto en nosotros. Tú nos estás enseñando a amar. Tú nos estás enseñando a perdonar. Tú nos estás enseñando a valorar a estas personas como Pablo, Señor, que de pronto en su momento no fueron los mejores, pero aún después de haberse convertido, Señor, Pablo no tenía credibilidad entre tus discípulos. Y de pronto muchos pueden estar aquí, muchos han hecho tanto daño o tenemos la experiencia de nuestra congregación. En años pasados se ha hecho tanto daño, se ha lastimado tanto, que hoy muchas personas no creen en tu iglesia.
Muchas personas no creen en el evangelio, no creen en el cristianismo. Pero Señor, ayúdanos a ser como fue Pablo. Seguirnos esforzando, seguir siendo valientes, ser llenos de tu Espíritu Santo, que no nos importe si muchos quieren rechazar la gracia. Nosotros nos esforzaremos en predicar más y más de tu verdad. Si muchos nos rechazan como rechazaban a Pablo, nosotros seguiremos siendo esforzados y valientes, Padre, llevando tu amor, llevando tu misericordia, para que muchos sean salvos. Hoy te pido que nos ayudes a tener esa actitud de Pablo, un corazón cambiado, transformado, lleno de tu Espíritu Santo, dispuesto a llevar tu evangelio, dispuesto a llevar las buenas nuevas de salvación a todo el que lo necesita. Así nos den la espalda, así nos critiquen, así nos señalen.